¿cómo vas a asimilar la vida de Jesús? Con esa falsa piedad. O el otro escándalo de que no lo reciban la mano porque la mano es impura, es más pura que tu lengua. Entonces hay una serie de escándalos que hacen que la gente no comulgue. Entonces, ¿cómo vas a resucitar? Entonces, ¿cómo vas a vivir por Jesús? Entonces, ¿cómo vas a permanecer en Jesús? Esa idea de que desacralizas y recibes en la mano es una tontería. ¿Cómo le vas a quitar algo a Dios que es perfectísimo? Si precisamente porque Él es perfectísimo se te entrega a ti, la promesa de Dios es el mismo y tú lo recibes cuando comulgas. La otra cuestión de que se quieren confesar a cada rato, cada semana o diario. Esa es una mente escrupulosa. Hay 3 clases de muerte, de conciencia: la conciencia recta, la conciencia laxa y la conciencia escrupulosa. Ya pequé. ¿Cómo pecaste? En el pensamiento. ¿Y no nosotros reconocemos esos pecados al inicio de la misa? Tú vienes a una comida, aquí está la mesa. La víctima es Jesús. Y Jesús se te da para que lo asimiles su vida, para que te identifiques con Él y permanezcas con Él. La comunión es identidad y pertenencia. Eso es lo que te hace ser hijo de Dios y crecer como hijo de Dios. Es lo que da dinamismo a las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Pero los que se escandalizan y no quieren recibir a Jesús por estas devociones bobas y tontas, como dice Santa Teresa de Jesús, desconocen el dinamismo de la vida espiritual y ponen más énfasis en cómo lo voy a recibir físicamente y cómo lo voy a tratar físicamente, que a mis disposiciones interiores de estar, queridos hermanos, aceptando la voluntad de Dios. Dios se te da y tú lo puedes recibir. ¿Por qué no comulgas? Es que me peleé con mi hija, es que me peleé con la vecina. Ese es pecado venial. Eso es del catecismo cuando íbamos de niños. El pecado venial se perdona en la Eucaristía. El pecado venial no rompe la amistad con Dios, debilita la voluntad y te inclina más al pecado. Aquí se te ponen esos pecados. Y entonces, cuando me confieso, cuando cometo pecados mortales, que es lo que impide la comunión, porque he roto la amistad con Dios: matar, robar, fornicar, cometer adulterio, la autocomplacencia erótica, la envidia, todo lo que dicen los 10 mandamientos. Si tú cometes un pecado de esos, no comulgues, confiésate. Pero la gente que tiene esta mente escrupulosa cree que se debe confesar a cada rato. ¿Por qué? ¿Para qué? Están como Pedro, ¿no? Tú no me lavarás a mí los pies. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, ¿no? Ya te lavó Jesús ahorita, presentándole tu pecado. Él te está lavando, te está purificando. Como en la última cena, aquí está de rodillas frente a ti, lavándote, purificándote para que lo recibas. Es obra de Dios. Y nosotros tenemos que aceptar la obra de Dios en nosotros, porque Dios hace en ti lo que tú le dejas hacer. Dios nunca te va a obligar. Y por eso, queridos hermanos, eso es el escándalo. Qué duras son estas palabras. ¿Cómo recibir a Jesús en la mano? Qué duras palabras. ¿Cómo recibir a Jesús y no masticarlo, no? Porque lo voy a lastimar. Es una ignorancia. Sarx, carne. Esa carne fue crucificada. Él murió por ti en la cruz. El que debía estar en la cruz eres tú y soy yo. Nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los que nos avergonzamos de Jesús, los que nos escandalizamos de Jesús. Pero Él muere por ti para darte vida y vida en abundancia. Por eso la comunión, Jesucristo dice que es para que permanezcas en Él, para que te identifiques con Él, para que seas como Él. Estás recibiendo a Dios.
nada más a Dios nuestro Señor. Él viene a tu encuentro. Y así, queridos hermanos, nosotros debemos de quitar el escándalo que te impide recibir a nuestro Señor. Si has hecho algo malo que no rompa la amistad con Dios, si no has pecado mortalmente, Dios te purifica. Y por eso iniciamos la misa diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado de pensamiento, de palabra y de omisión. Me peleé con mi vecina, con mi esposo, sentí envidia. Aquí está Jesús enfrente de ti, limpiándote los pies, lavándote. No le digas como Pedro: a mí no, Señor. Y entonces, cuando la persona no sabe cómo es el dinamismo espiritual, cuáles son los componentes, elementos del organismo espiritual, cae en esas devociones tontas y bobas. Si Jesús dijo que es el pan de vida para que vivas, para que estés unido a Él, para que permanezcas en Él, para que vivas por Él, eso es lo esencial. Pero los que se escandalizan ponen más atención en las maneras como lo reciben. Ahora, esta manera de guardar ahí en la boca a Jesús sin masticarlo, queridos hermanos, pues es una ofensa. ¿Y por qué? Porque va en contra de lo que Jesús quiso. Quiso dar la vida por ti, fue triturado. El profeta Isaías dice que no tenía forma humana, se podían ver todos sus huesos, se podían contar todos sus huesos. Era como un gusano, apartaban la mirada de él. Él fue machacado, él fue triturado, él fue exprimido como la uva para el vino. Y entonces, ¿cómo crees que tú con tus dientes vas a destruirlo? Si no es la carne que está en el crucifijo, es la carne resucitada de Cristo glorioso. Si fuera la carne del cuerpo de Cristo terrenal, humano, ya se hubiera terminado, porque el cuerpo es una materia dimensionada, tiene una dimensión, por eso tiene un principio y un fin. Y la gente cree que la carne es para vivir como caníbales. Eso pensaban los romanos y los paganos en los primeros años del cristianismo, que comíamos a los niños. Entonces, queridos hermanos, tú recibe a Dios. Él viene a buscarte, Él te desea, Él quiere estar contigo, pero necesita que tú también lo quieras. Y si tú lo quieres, tienes que hacerlo como Él lo desea. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros hemos dejado a Jesús aquí por nuestros escrúpulos? Y entonces hay gente que está pues dominada por gente fanática, por gente ignorante, por gente que medra con su vida apocada, con sus complejos, y la maneja, la manipula, la controla, ¿no? Y les empieza a enseñar cosas que son mentiras, no vienen de Jesús. Toma y come, toma y bebe. Ese es un mandato de Jesús: toma, toma. Tú no quieres tomar, entonces qué duras son estas palabras, ¿no? Si tú no crees que recibes a Dios, pues entonces, queridos hermanos, Dios te va a dar la gracia para que llegues a la comprensión de este misterio, como a Saulo. Ayer veíamos cómo Felipe evangelizaba al etíope, y cómo después de que le explicaba estas palabras, ¿de quién habla Isaías? Fue llevado como un cordero al matadero y no expresaba nada, se quedaba callado. El cordero inocente, el silencio del cordero que es llevado al matadero. ¿De quién habla? ¿De él o de otro? Habla de Jesús, y le empieza a explicar Felipe. Y este hombre se llena de gozo y dice: aquí hay agua, ¿quién pide que me bautices? Y hoy también.
Saulo, buscando la gloria humana, encuentra la gloria divina, Jesucristo. ¿Por qué me persigues? Él perseguía a los cristianos, pero Jesús se identifica con su iglesia, con nosotros. Por eso es identidad y por eso es permanencia. ¿Por qué me persigues? No dice por qué persigues a los que creen en mí. Dice, ¿por qué me persigues? Porque en Él somos uno. Es la identidad y es la permanencia de la que habla Jesús. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí, vive por mí. Por eso Jesús dice, ¿por qué me persigues? Es la identidad de nosotros. Somos cristianos porque Cristo nos ha amado y nosotros nos dejamos amar por Él, y ahí vamos en el camino de transformación de nuestra vida para bien, para ser discípulos de nuestro Señor y dar testimonio de su amor a todo el mundo, lo que he visto, lo que he tocado, ¿no? Y después le dice a Ananías, el Espíritu Santo, ¿no? Y después de que se le caen las escamas, lo bautizan. Vean lo fundamental que es entender para recibir, comprender, para unirnos a Dios con la conciencia de que eso que recibo no viene del hombre sino de Él. Es Dios el que recibes. Pan vivo bajado del cielo, eso quiere decir, es Dios. Y el Verbo se hizo carne, y la carne no es esta que te digo crucificada, sino gloriosa, la resucitada, la que está sentada a la derecha del Padre. Por eso si la masticas, pues no le produce nada, porque es el cuerpo glorioso de Jesucristo. Y entonces tu vida como cristiano, tu vida espiritual, la participación de la vida divina, la recibiste en el bautismo. Te hiciste hijo de Dios, o Dios te hizo su hijo, te dio al Espíritu Santo y mora en ti como un templo, te dio las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, te dio la gracia santificante que borra el pecado original, te hace ser hijo de Dios y heredero de la gloria. Por eso Jesús decía, tienen que nacer de nuevo por el agua y el Espíritu. Tú ya tienes ese nuevo nacimiento, tú eres una persona nueva. Por eso debes vivir según el Espíritu, ser dócil al Espíritu. ¿Y cómo hago eso? Pues creyendo en Jesús y haciendo todo lo que Jesús pide que hagamos para que nos unamos a Él y permanezcamos en Él y vivamos por Él. Entonces tú no tengas miedo, tú castigas más a Jesús, tú atormentas a Jesús, tú haces sufrir más a Jesús con tus pecados, con tu rechazo, con tu escándalo. No con estas cosas físicas y materiales, es con tu actitud frente a Dios, con tu actitud frente a Jesús. Qué duras son estas palabras. Y luego dice Jesús, y yo lo resucitaré el último día. La comunión es condición para que puedas acceder al cielo. No vienen a misa, no comulgan, no se confiesan. ¿Y cómo van a llegar al cielo? ¿Quién nos va a llevar al cielo? Dice Tomás, Señor, ¿a dónde vas? Porque no conocemos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Entonces no debemos ser cristianos de ocasión, debemos ser cristianos todos los días, en nuestra profesión, en los ambientes donde estemos, en nuestra casa. Y si no tenemos las cualidades para ser agradables, amables, buenos como Jesús, pues la comunión te va dando eso, va quitando todo aquello que no es Dios y va instalando en tu corazón y en tu ser lo que es Dios, por una acción sobrenatural, divina. Es una unión con Dios real. Por eso dice, la carne es manifestación de algo real que puedes ver y tocar. Así es que si aspiramos al cielo y a la resurrección, pues tenemos que vivir como Jesús nos pide que vivamos. Y para vivir como Jesús nos pide que vivamos, tenemos que estar unidos a Él. Tenemos que vivir por Él. Decía San Agustín, pídeme lo que quieras
pero dame lo que necesito. ¿Qué es lo que te dio Dios? El Espíritu Santo, el amor que une al Padre y al Hijo. ¿Y qué te pidió? Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Jesús ya te dio para que puedas cumplir ese mandamiento, pero si no comulgas, lo que domina es tu carne mortal, débil, caduca, vulnerable, tus vicios, tus prejuicios, tus complejos, tus traumas, tus escándalos. Eso es lo que domina tu pensamiento y norma tu conducta. No, así no, es como yo quiera. Como Pedro, ¿no? Señor, que no te maten, que no te suceda eso, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como hombre. Si Jesús ha venido a unirnos, pues la respuesta de nosotros debe ser naturalmente desear unirnos a Él. Sin Él estás perdido. Sin Él estás en la oscuridad y en las tinieblas. Sin Él vives triste, ansioso, deprimido. Sin Él, queridos hermanos, la vida es gris, es plana y es aburrida. Porque Jesús es luz que ilumina el corazón y que lo calienta. Enamora a Él y en Él encuentra sentido la existencia. Y en Él, queridos hermanos, encontramos nuestro ser, nuestra naturaleza, nuestra esencia. Porque Él se hizo hombre como nosotros, menos en el pecado. Por eso nos puede ayudar a superar el pecado, a vencer al pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también tu pecado. Quita todo escándalo que esté en tu corazón y recíbelo. Y entonces no entres en esos actos de sospecha acerca de la intención que tienes al comulgar. Cuando se daban la mano, y ahora se puede ver de las dos maneras, en la mano o en la boca, según lo desea la persona. Aquí en Tlalnepantla estaba prohibido darlo en la mano porque hay sectas satánicas y satanistas aquí en la arquidiócesis. Entonces la toman en la mano, la guardan y se la llevan. Por eso la indicación era darle en la mano y ver que la coman. No que se vayan ver que la consuman. Pero hay otra manera que usan esta gente que adora al diablo para llevarse las hostias consagradas para sus misas negras, que es no masticarlas. Se las guardan en la boca. Entonces, si tú crees que ese es un acto de virtud, una devoción tierna hacia Jesús para no dañarlo, ya entra en la sospecha que tú no quieres recibir a Jesús asimilándolo o lo quieres para otra cosa. Había una señora que se metía la hostia, no la masticaba y se la llevaba al gato, se la daba a un gato. Es una profanación. Para que vean, queridos hermanos, que esos son los abusos que cometemos nosotros por nuestra mente acelerada y dominada por Satanás. Entonces, nosotros sabemos más o menos por dónde está eso, quién era, dónde se hacían, por testimonios. Por eso tenemos cuidado cuando damos la comunión. También tú ten cuidado. Por eso mastícalo, asimílalo, hazlo parte de tu vida. De todos modos, les decía, en 10 minutos ya está metabolizado, ya está destruido. Entonces no entres en esas falsas apreciaciones acerca de cómo se debe de recibir al Señor. Tú recíbelo con un corazón ardiente de deseo, de anhelo de estar con Él. Fíjate, finalmente, esta meditación de Teresita del Niño Jesús, de la Santa Faz, ¿no? La Santa Faz es el rostro destruido por la maldad humana, por los que lo golpearon, lo escupieron, lo flagelaron, lo patearon, lo calumniaron, se burlaban de él. Dice Teresita del Niño Jesús: la Santa Faz es mi patria, es mi reino de amor. Mis ojos descubren el encanto de tus ojos embellecidos de llanto.
del llanto de tu dolor y de tu anhelo de arrebatar las almas y llevarlas junto a Dios. Eso es lo que quiere hacer hoy Jesús. Él anhela que estés con Él. Por eso se quedó con nosotros. Recíbelo con un corazón limpio, puro, con el deseo de comulgar, de unirse a Él, de pertenecerle, de vivir por Él. Tú recuerda: mis ojos descubren el encanto de tus ojos embellecidos de llanto, del llanto de tu dolor. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántas penas, cuánta calumnia, cuánta tortura, cuánta traición, negación, abandono y soledad. Pero también era un llanto del anhelo de que hoy que tú estás aquí, lo recibas, comulgues, para arrebatar tu corazón al cielo junto a Dios. Oremos a Dios nuestro Padre que nos ama y pidámosle con fe diciendo: escúchanos, Señor. Por el Papa y los obispos, para que guíen fielmente a la Iglesia. Oremos. Por la Iglesia, para que ilumine al mundo con la luz del Evangelio. Por nosotros, para que crezcamos en la fe, la esperanza y la caridad. Para que arda nuestro corazón por unirnos a Dios en esta Eucaristía. Oremos. Para que Jesús nos ilumine y caliente nuestra alma en amor a Él. Por todos los que están sufriendo de tormentos, de penas, que vienen angustia y desesperación, para que nuestra oración los ayude y nuestra caridad los sostenga. Oremos. Por nuestros hermanos difuntos: Mónica Cortés Lagunes, José Enrique Sosa Tejeda, Raúl Guillermo Robles González. Oremos. Por nuestro hermano el señor Vidal. Oremos. Dios Todopoderoso, escucha las súplicas que tu pueblo te dirige a ti, que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Vino y pan en oblación esperan el milagro del Señor. Ven nuestra ofrenda sobre tu santo altar. Era en los campos dulce vida y trigal. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Espíritu, Levantemos el corazón. debemos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor,
bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor, de escandalizarnos de ti, de avergonzarnos, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, se dan la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Es nuestro amado Señor Jesucristo, que te amó y se entregó por ti. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ven a mí, dulce pan de la vida. Ven, consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Ven a mí, dulce pan de la vida. Ven, consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Ven, angélico pan de los cielos, a los hombres que van de tiempos. Ven al hombre que gime en la vida, la amargura de todo su amor. Ven a mí. Mis pensamientos, que apartaré de las ilusiones del mundo, mis deseos, que pondré en la felicidad del paraíso, mis virtudes, que florecerán a la sombra de tu protección, mis pasiones, que se someterán al freno de tus mandamientos y el dolor de mis pecados, que detestaré mientras haya odios en mi pecho y que lloraré sin cesar mientras haya lágrimas en mis ojos. Mi corazón quiere desde hoy ser para siempre todo tuyo, así como tú, oh corazón divino, has querido ser siempre todo mío, tuyo todo, tuyo siempre. No más culpas, no más tibiezas. Te serviré por los que te ofenden. Pensaré en ti por los que de ti se olvidan. Te amaré por los que te odian. Rogaré y gemiré y me sacrificaré por los que blasfeman de ti sin conocerte. Tú, que penetras los corazones y sabes la sinceridad de mis deseos, comunícame aquella gracia que hace al débil omnipotente. Dame el triunfo del valor en las batallas de la tierra y cíñeme el olivo de la paz en las mansiones de la gloria. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El alma unida a Dios, el demonio le teme como al mismo Dios, dice San Juan de la Cruz. Únanse a Cristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. A dar testimonio de la alegría de la resurrección de Cristo, pueden ir en paz. Estrella y flor, aurora del día, estrella y flor,